La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, continúa desaparecida, así lo aseguró su abogado Juan González. El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente hubiera dicho que la detención de Rocío San Miguel obedece a la ejecución de una orden de aprehensión dictada en su contra, no soluciona absolutamente nada, porque si nos remitimos al texto, podemos advertir que no nos dice qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación. Evidentemente tampoco sabemos el sitio de reclusión. En este tuit que había una orden de captura o una orden de aprehensión en contra de la señora Rocío San Miguel. ¿Usted tiene conocimiento de que se haya hecho una diligencia para buscarla, para capturarla, o porque la capturan saliendo por un aeropuerto? Absoluto. Estaba haciendo su vida normal y de hecho iba a salir de viaje con su hija Miranda Díaz San Miguel, que es bueno también hacerle referencia a usted a una situación que nos preocupa muchísimo. Nosotros estábamos en comunicación con Miranda Díaz San Miguel desde el momento que detienen a Rocío. Ella es la que informa lo que estaba pasando en el aeropuerto y después deja de comunicarse en principio cuando dice que vienen los funcionarios. Aparentemente habló del SEBIN, no de la DGCIN ni de otro cuerpo policial, que se acercaban y aparentemente iban a practicar la detención de ella. Posteriormente ella se comunica, nos ratifica toda esta información, pero ya hace más de 48 horas que no sabemos nada de ella. Y eso nos tiene sumamente preocupados porque, bueno, aquí sabemos que cómo actúan los órganos policiales. En tribunales no hay notificación de que San Miguel haya sido presentada. Presentamos el recurso o la acción procesal que establece nuestra legislación interna, que es un recurso de habeas corpus, un amparo a la libertad y seguridad personal. ¿Por qué? Porque algo bien importante que también lo dice el fiscal del Ministerio Público en su Twitter es si fue presentada ante un juez. O sea, cuando nosotros verificamos y sabemos que fue detenida en la madrugada del día 9 de febrero de 2024, a la fecha que el fiscal de la noticia ya habían pasado más de las 48 horas a la que hace referencia el artículo 44.1 de la Constitución, por consiguiente era obvio que él debía saber que debería presentarla en un lapso de 48 horas y ya para esa oportunidad debía tener conocimiento del tribunal que conoce de la causa y por consiguiente incluso el fiscal que la habría presentado y las medidas decretadas en su contra si no había sido puesto en libertad como en efecto, ¿no? Y entonces es obvio que esa información está oculta. Rocío San Miguel es abogada y directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, que se dedica a hacer contraloría ciudadana sobre los asuntos de seguridad, defensa y la Fuerza Armada Nacional. San Miguel también es profesora de la Universidad Central de Venezuela. Según la legislación venezolana, después que una persona es aprehendida, tiene derecho a comunicarse con un familiar o un abogado. Esto no pasó en el caso de Rocío San Miguel. Por otro lado, la desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad. De hecho, es uno de los delitos competencia de la Corte Penal Internacional. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPI TV. En horas de la tarde, el abogado de Rocío San Miguel, Juan González, se acercó nuevamente al Palacio de Justicia de Caracas, donde le fue informado que el habeas corpus que solicitó la mañana de este lunes será conocido por el Juzgado Segundo de Control. Que fue distribuida, según nos fue informado hace poco rato, al Juzgado Segundo de Control de Municipio del área metropolitana de Caracas. Ese tribunal está a cargo de la juez Aide Oliveros, pues quien tendrá entonces la responsabilidad de disponer el trámite de esa petición y decirnos dónde está y a la orden de quién está detenida Rocío San Miguel. Para el jurista, la directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano continúa en situación de desaparición forzada. Agregó que su hija y otros familiares pasan por la misma circunstancia. Nosotros en el decurso de la mañana también visitamos particularmente el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde nos fue informado que esta persona que le informábamos, Rocío San Miguel, además, y es bueno que lo tengan en cuenta, preguntamos por Miranda Díaz San Miguel, su hija, Miguel Ángel San Miguel Sosa, su hermano, Alberto San Miguel, otro de sus hermanos, Víctor Díaz Paruta, el padre de Miranda, y Alejandro González Canales, expareja de Rocío San Miguel, y que aparentemente no damos con ellos, hemos tratado de comunicarnos y no ha sido posible, preguntamos por ellos, sospechando que es factible que hayan sido objeto de un tipo de detención igual, y resulta que tampoco tenemos información sobre el particular. Nos dijeron que no tenían información ni de Rocío San Miguel, ni de ninguna de las personas que nosotros le hacíamos referencia.
El abogado Juan González informó que acudieron a la Embajada de España, donde consignaron un documento en el cual alertaban al gobierno europeo de la detención y desaparición de Rocío San Miguel por cuanto posee nacionalidad española. No me tenía en esa tarea, pero si usted me lo pide. Vamos. Javier Milei inicia nueva etapa con el Papa en el Vaticano tras reconsiderar algunas posiciones. El presidente argentino ha iniciado una nueva etapa con el Papa Francisco, que le recibió hoy en el Vaticano, y tras reconocer que se ha visto obligado a reconsiderar algunas posiciones que le llevaron a atacar con dureza al pontífice. Ahora han empezado a construir un vínculo positivo porque ha comprendido que es el líder de los católicos en el mundo. Así lo dijo el propio Milei, que llegó a calificar a Francisco de representante del maligno en la tierra en su campaña electoral. Reconoció este lunes en una entrevista televisiva durante su visita a Italia que ha comprendido en estos últimos tiempos, entre otras cosas, que el Papa es la persona argentina más importante. La reunión, a la que Milei llegó con algo de retraso porque en el camino se detuvo frente a la embajada argentina para hacerse una foto con algunos compatriotas, fue algo más larga que las que mantuvo el Papa con anteriores mandatarios de su país. Duró 1 hora y Milei le regaló al Papa sus alfajores de dulce de leche y galletitas de limón. Tras las reuniones en el Vaticano, Milei fue recibido por el jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, y también se reunió con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que fue la primera mandataria europea en felicitarlo por su victoria electoral. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, calificó de arbitraria la detención de la activista Rocío San Miguel, al tiempo que recordó que la abogada cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que exigió su liberación. Además, la organización internacional Amnistía Internacional informó que monitorea la desaparición de San Miguel y pidió respeto por sus derechos humanos. Por otro lado, 204 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil rechazan la detención arbitraria y la desaparición forzada por más de 60 horas de Rocío San Miguel. Por medio de un comunicado denuncian que tras la detención de San Miguel pasaron 2 días sin que sus familiares, abogados y la sociedad en conjunto tuvieran conocimiento de su paradero, integridad y vida, convirtiéndose en un hecho público y notorio su desaparición forzada. Por esta razón, para las organizaciones, la detención de la abogada viola disposiciones internacionales contra la desaparición forzada, así como el deber de los estados de no practicarla, permitirla ni tolerarla. El grupo de abogados que defiende a Rocío San Miguel manifestó que se supo de su presentación en un tribunal por un mensaje en la red social X, pero no se le permitió designar una defensa privada, tampoco en qué lugar está detenida. Alejandro González, su expareja, también quedó privado de libertad. Las otras 4 personas, incluyendo la hija de San Miguel, con medidas cautelares de presentación ante un tribunal. Fíjese que el fiscal general de la República ha ido dando respuesta a nuestras inquietudes de manera gradual. En principio nosotros reclamábamos que necesitábamos conocer ciertos detalles importantes para tratar de trabajar en la constitución de la defensa técnica. Y una de ellas sería conocer qué órgano jurisdiccional dice él que ordenó la detención de Rocío San Miguel. Eso lo dijo ayer por primera vez. Entendemos que es el juzgado segundo de control de terrorismo a cargo del juez Carlos Liendo. O sea, hasta ahorita esa es la información que tenemos. No hay número de expediente ni fiscal a cargo del control o dirección mejor de esa investigación. Temen que la opacidad continúe en este caso. Como sus abogados no han podido ser juramentados, no podrán tener acceso al expediente. No sabemos dónde está detenida la señora Rocío San Miguel y por consiguiente no hemos podido hacer las diligencias tendientes a la constitución de la defensa técnica. Entonces, al no ser defensores no tenemos acceso al expediente, pero sí requerimos un mínimo de información para solicitar precisamente que ella pueda tener acceso a nosotros, designarnos como su defensor y formalizar la designación en el tribunal. Es decir, Rocío San Miguel y estas 5 personas fueron presentadas y seguramente les colocaron un abogado público. Entendemos que fue con una defensa pública, como ha sido práctica común. Si contextualizamos eso, vemos que esto es un patrón de conducta que se ha reiterado en múltiples procesos. O sea, la intención del Estado de alguna manera llevar adelante estas investigaciones en el más absoluto oscurantismo. Para el abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels,
en Venezuela fue derogado el derecho a la defensa. No solamente no existe el derecho a la defensa, es que no existe el debido proceso y sobre todo, ¿sabe el que no existe y que ha fallecido hace mucho tiempo en Venezuela? La presunción de inocencia. Es decir, estamos hablando de personas que hayan sido condenadas de antemano, donde no ha habido un juicio, donde lamentablemente nadie sabe cuáles son las razones. En el caso de Rocío, dicen que fue un testigo que dijo que la mencionó, pero como que si eso fuera una causa suficiente para que esta persona, que además yo quisiera decir, Rocío San Miguel ha sido una persona institucional, que siempre ha abogado por el diálogo, que siempre ha abogado por la soberanía nacional, que siempre ha abogado por los derechos de Venezuela a nivel internacional y que siempre ha abogado por una solución pacífica de la controversia. Entonces el hecho de que se le esté incluyendo en un supuesto magnicidio, en traición a la patria, es algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Ya ha habido 2 oportunidades en las cuales el fiscal general ha hecho alusión al caso de Rocío y en ninguna de las 2 ocasiones ha dicho dónde está. Entonces quiero aclarar esto porque una cosa es que se reconozca la detención, incluso que se reconozca que fue presentada ante tribunales, y otra cosa es que no esté desaparecida. Hay 3 supuestos para que haya desaparición forzada. Primero, obviamente que la persona esté detenida. Segundo, que la persona no se sepa dónde está, pero hay otros 2 supuestos. Una, que no se sepa sobre la condición física de la persona, y la otra es que no se sepa su paradero. En el caso de Rocío San Miguel, estos 2 últimos supuestos se cumplen. No sabemos ni la condición física de ella, ni las condiciones de su detención, y no sabemos ni el órgano de seguridad del Estado, ni el sitio donde ella está. Por lo pronto, Rocío San Miguel y su expareja Alejandro González pasarán los próximos 45 días tras las rejas, mientras el Ministerio Público prepara y presenta su acto conclusivo en la audiencia preliminar. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPI TV. Uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que el ejecutivo estadounidense está siguiendo muy de cerca el caso de San Miguel, quien fue detenida por las fuerzas de seguridad venezolanas el viernes pasado en el aeropuerto de Maiquetía. Además, Kirby urgió a la administración de Nicolás Maduro a cumplir con los compromisos asumidos para mejorar la democracia y los derechos humanos en el país. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su cuenta en la red social X, instó a la liberación de la activista y abogada Rocío San Miguel y sus familiares, al tiempo que pidieron respeto al derecho a la defensa. Asimismo, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó su preocupación por la detención y desaparición de la defensora de derechos humanos y exhortó a la administración de Nicolás Maduro que ponga fin a la presunta ola de represión contra los opositores. La presidenta de la misión, Marta Baliñas, aseguró que no se trata de incidentes aislados y aseveró que las autoridades deben proporcionar información sobre el paradero, no solo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen. Según la misión, Venezuela ha vivido recientemente una serie de actos que contravienen el derecho internacional, incluyendo detenciones de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militares del partido 20 Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición. La ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza causó al menos 133 muertos y 162 heridos en el último día y medio, lo que aumenta el número de víctimas a más de 28.400 muertos y más de 68.100 heridos desde el comienzo de la guerra. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, aseguró que muchas de las víctimas siguen bajo los escombros y en carreteras, donde dijo el ejército israelí impide el acceso a las ambulancias y rescatistas. En medio de una crisis humanitaria sin precedentes, Israel ha concentrado su ofensiva militar en el sur de la franja y prepara una incursión terrestre en Rafah, una ciudad fronteriza con Egipto en la que se concentra la mayoría de los cerca de 2 millones de desplazados, es decir, casi el total de la población gazatí. Rafah recibió fuego de artillería del ejército israelí este martes, por primera vez desde el anuncio de la incursión terrestre. Fuentes gazatíes informaron que los disparos de artillería iniciaron en la mañana y provienen de tanques israelíes apostados en territorio de Israel, al ras de la frontera con la franja, cerca del cruce de Kerem Shalom. En las extracciones telefónicas, obviamente se han visto cosas sumamente delicadas, de la cual no voy a mencionar acá por reserva legal, que la vinculan en esa campaña en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
donde incluso ella reconoce su papel de estar conspirando, malponiendo a las Fuerzas Armadas en Europa y en Estados Unidos. Incluso hay documentos hechos por ella a mano, encontrados en unos teléfonos y una laptop. Saab desestimó las acusaciones que han hecho las organizaciones no gubernamentales sobre la actuación del Ministerio Público en este caso. El órgano competente, el tribunal, destacó como lugar de reclusión para la ciudadana Rocío San Miguel, y ella misma firmó la defensa pública que la asistió allí para el SEBIN. Y en el caso del señor Alejandro José González de Canales Plaza, para el DIGESIN. Entonces, ¿cómo explican que hasta ahorita haya gente diciendo de una desaparición forzada? Es algo impresionante, ¿no? Además, detalló que hay 15 órdenes de aprehensión por ejecutar en el caso Brazalete Blanco, en el que hay al menos 19 personas involucradas, entre ellas el exmilitar Ángelo Heredia. Estas son las denuncias que hicieron sobre el caso de Rocío San Miguel y su entorno familiar. Desaparición forzada, irregularidades desde el momento de su aprehensión hasta su presentación en un tribunal supuestamente en su sitio de reclusión para evitar la juramentación de sus abogados de confianza. La desaparición forzosa es un crimen, es una violación gravísima de los derechos humanos. ¿Por qué Rocío San Miguel no se presentó a las 48 horas desde que fue su detención, como él dijo? Pero además, ¿por qué no se dijo en qué sitio la tenían detenida? Porque yo, junto con mis compañeras y junto con el equipo legal, estuvimos recorriendo los sitios y estuvimos en el helicoide. Y allí nos dijeron que Rocío San Miguel y su familia no estaba. Y allí estaba desaparecida. Allí estaba en una absoluta vulneración de sus derechos. Y no conforme con eso, el abogado se presentó y el tribunal, en vez de llevarla a tribunales como corresponde el debido proceso, armaron en la medianoche un tribunal en el helicoide. Eso no es debido proceso. Y el fiscal lo sabe porque él dice que él es un defensor de derechos humanos. Entonces, fiscal, usted tiene la obligación de decir que aquí no se ha cumplido el debido proceso. Desde COFAVI queremos expresar nuestra preocupación por la integridad personal de la doctora Rocío San Miguel y sus familiares. Luego de conocerse su detención arbitraria, la cual se da en un contexto marcado por distintas formas de ataques y agresiones a personas defensoras en Venezuela. De acuerdo a un monitoreo independiente que llevamos como organización sobre ataques a personas defensoras de derechos humanos en el país, durante el periodo 2018 al 2023 se han registrado 2.227 ataques, siendo los últimos 3 años los momentos donde mayor se ha registrado casos. Manifestaron que denunciaron en instancias internacionales en 2023 que se iba a profundizar la pérdida de garantías constitucionales en Venezuela. El año pasado, en enero de 2023, le decíamos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, que la situación del espacio cívico era de un grave peligro de cierre de este espacio. Esto se ha materializado progresivamente. Vemos que la política del Estado está orientada, en definitiva, a la intimidación y represalia de las organizaciones de la sociedad civil. Y ello conlleva a que las personas, las más vulnerables, queden absolutamente desasistidas y solas en un contexto como el actual. Esta política del Estado implica represión, implica estigmatización, criminalización y persecución a las organizaciones y a sus miembros. Lo que ha ocurrido con Rocío San Miguel es un ejemplo claro de esta política. Por su parte, Marta Tineo, coordinadora de la ONG Encuentro, Justicia y Paz, envió un mensaje a los funcionarios que cumplen órdenes que se traducen en violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Habrá que recordarle a los funcionarios del Ministerio Público, a los funcionarios de los tribunales, a los funcionarios de los cuerpos de seguridad actuantes, que sus actuaciones implican responsabilidad civil, penal y administrativa. Ellos también pues están haciendo parte, y lo ha establecido también la misión internacional, en parte en la ejecución de estas violaciones a los derechos humanos.
Los abogados de Rocío San Miguel manifestaron que siguen haciendo gestiones consulares y ante otros organismos internacionales para tratar de que tanto ella como la otra persona que está detenida salga en libertad y que cesen las medidas cautelares sobre las otras 4 personas, su hija, su ex esposo y sus 2 hermanos. Es la información desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, advirtió que algunos de los más afectados por la inseguridad alimentaria son los niños menores de 5 años y las mujeres lactantes con bajo peso. Además, expresó su preocupación por la seguridad alimentaria de los privados de libertad en Venezuela. Sin embargo, me quedó claro que la gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a suficientes alimentos buenos y sanos, ya sea por sus bajos ingresos o porque los alimentos no llegan a su comunidad. Los pueblos indígenas siguen careciendo de recursos y de acceso a una alimentación adecuada. Los discapacitados se sienten expuestos, desválidos y sin apoyo. Los miembros de la comunidad LGBTQI+ sufren a menudo discriminación y reciben escasas prestaciones sociales, ya que sus familias no están debidamente reconocidas. Entre todos estos grupos, las mujeres son las más vulnerables. Por último, me preocupa seriamente la seguridad alimentaria de los presos y detenidos en Venezuela. Me alarmó el bienestar de los detenidos en los centros de custodia preventiva. Durante la presentación de su informe, Fakhri aseguró que según la administración de Nicolás Maduro, 7.5 millones de personas reciben una bolsa CLAP al menos una vez al mes. No obstante, indicó que el programa suscita cada vez más críticas. He oído con frecuencia que se niegan las bolsas del CLAP a personas que se consideran críticas o que expresan opiniones políticas alternativas. Algunos beneficiarios sugieren que las bolsas CLAP son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre. Y esto socava la dignidad humana de quienes la reciben. El CLAP tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del gobierno, pero el CLAP se ha convertido a un sistema de clientelismo porque no solo aborda las causas profundas del hambre y la malnutrición en Venezuela, ni cumple las formas del derecho a la alimentación. Fakhri, quien fue nombrado relator especial sobre el derecho a la alimentación por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2020, instó además a la comunidad internacional que revise y levante las sanciones sectoriales impuestas a la administración de Maduro, incluyendo las sanciones secundarias contra terceros, por considerar que limitan el presupuesto para alimentos en el país. Pude comprobar de primera mano cómo las medidas coercitivas unilaterales en forma de sanciones económicas han limitado la capacidad presupuestaria del gobierno para aplicar sus programas de protección social y prestar servicios públicos básicos. Pido a todos los estados involucrados que revisen y levanten inmediatamente las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela, incluidas las sanciones secundarias contra terceros. El relator independiente, quien llegó a Venezuela el pasado 2 de febrero, visitó los estados Distrito Capital, Miranda, Anzoátegui, Sucre y Zulia. Posterior a esta visita, el relator de Naciones Unidas para la Alimentación, Michael Fakhri, llevará sus conclusiones en un informe más detallado que será presentado en marzo de 2025 durante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Razón por la cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.
Sin embargo, la Cancillería aclaró que continuará teniendo relaciones con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Independientemente de esta acción que estamos tomando el día de hoy, nosotros mantenemos todos nuestros compromisos en materia de derechos humanos. La decisión es una decisión administrativa que suspende la colaboración y suspende el funcionamiento de esta oficina porque esa oficina se ha desviado de su mandato. Es una oficina creada para colaborar técnicamente con el Estado venezolano, para mejorar, para optimizar toda la materia de protección de derechos humanos en Venezuela y para mostrar al mundo el apego del gobierno de Venezuela. Pero se ha instrumentalizado para hacer una caja de resonancia de la oposición la oposición de extrema derecha venezolana. Asimismo, la administración de Nicolás Maduro argumentó que la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas debería abogar por el levantamiento de sanciones en el país para así, a su juicio, velar por los derechos de los venezolanos. Si la oficina del Alto Comisionado realmente está preocupada por los derechos humanos de los venezolanos, lo primero que tiene que hacer es cooperar de manera estrecha con el gobierno nacional, combatiendo los intentos de destrucción de la institucionalidad venezolana y combatiendo los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y ser más activo en solicitar su eliminación. El pasado martes, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su cuenta en la red social X, instó a la liberación de la activista y abogada Rocío San Miguel, al tiempo que pidió respeto al derecho de una defensa legal. Desde la instalación de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2019, han denunciado las vulneraciones a los derechos fundamentales en el país, incluidas las desapariciones forzadas, como el caso de San Miguel. El año pasado, tras la visita al país del diplomático de la ONU, Volker Turk, acordaron que la oficina operaría por 2 años más. Por su parte, la organización no gubernamental Provea rechazó la expulsión de los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y aseguró que la medida aumenta la desprotección a las víctimas. Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela afirmó que las medidas contra la oficina disminuyen la observación de las violaciones a los derechos humanos en el país. Con el resultado de 3.751 encuestas en 42 instituciones de educación superior públicas y 22 privadas, miembros del Observatorio de Universidades llegaron a conclusiones que preocupan a la comunidad universitaria en cuanto a la calidad de vida de docentes y estudiantes. Por ejemplo, 32% de los profesores consultados comen menos de 3 veces al día, mientras que 21% de los estudiantes tampoco llega a las 3 comidas. Inseguridad alimentaria, pobreza extrema por ingreso, precarias condiciones para el trabajo y una vulneración al derecho al trabajo decente y a una vida digna son las características que la ENOVU 2023 refleja sobre las condiciones de vida de los estudiantes y profesores universitarios en Venezuela. 3 de cada 10 come menos de 3 veces al día. Como sucede en los contextos humanitarios, más de la mitad ha tenido que vender e intercambiar sus bienes para poder alimentarse, así como para acceder a la atención de salud cuando lo ha necesitado. 8 de cada 10 ha tenido que disminuir sus porciones de comida. El 19% de los profesores recibe ayuda de algún familiar desde el exterior, mientras que 10% de los estudiantes también es auxiliado por alguien fuera de Venezuela que le envía alguna remesa. Mientras más lejos viven de Caracas, la circunstancia socioeconómica se dificulta más. 49% se traslada en transporte público y 32%, 3 de cada 10 profesores, se trasladan a la universidad caminando. En el caso de los estudiantes también podemos observar, estos datos también nos muestran cómo los estudiantes han perdido las providencias estudiantiles.
Allí vemos como el transporte de la universidad, solo un 14% dice que se traslada en los transportes universitarios, que básicamente han sido rescatados por los movimientos estudiantiles y por las autoridades universitarias. Un 39%, casi un 40%, dice que se traslada caminando y 76% en transporte público, tomando en cuenta que ahora no se usa el medio pasaje estudiantil. Durante pandemia dieron unos recursos tecnológicos que fueron unas tablets, ¿no? 41% recibió equipos del ministerio en el marco de esa pandemia, pero 99% dice que no les sirvió para dar sus clases. No sé quién fue ese 1%. Sí, porque los que los recibieron básicamente no se pudo dar clases con esos equipos. En cuanto a las condiciones de la infraestructura de las universidades, 85% dijo que los baños no funcionan, 91% manifestó que no hay agua continua, 95% que internet no funciona y 88% no cuenta con computadora en la universidad. 34% no cuenta con biblioteca o son insuficientes y 56% dijo que no hay investigación. En el caso del profesor teníamos salario y teníamos presupuesto para trabajar. Hoy no es así. Al principio de este siglo, en la primera década de él, un profesor iniciando su carrera ganaba entre 750 y 850 dólares. Hoy ese mismo profesor gana entre 8 y 10 dólares. El profesor de más alto nivel, comenzando el siglo, en Venezuela, ganaba de 950 a 1.100 dólares, hoy gana escasamente 15. No tenemos presupuesto con el cual realizar nuestras funciones. En las universidades no solo se debe desarrollar la docencia, debe desarrollarse la investigación y la extensión. Bueno, al no tener presupuesto para realizar la investigación, que es uno de los elementos fundamentales, y la docencia, sobre todo la más costosa, la experimental y la de servicio, lo que estamos es haciendo o contribuyendo a que se acelere un proceso de precarización, en este caso de la calidad de la educación. Mientras más lejos están de Caracas, peor es la situación para estudiantes y docentes universitarios. No comen, caminan largos trayectos, hay rezago tecnológico, infraestructura deteriorada y carencia de servicios públicos de calidad. Es la realidad de la universidad venezolana y lo comprometido que está el futuro del país. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPI TV. Conmoción en Moscú por la muerte en prisión de Alexei Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin. El carismático activista anticorrupción era muy popular entre los jóvenes de las grandes ciudades como Moscú, donde quedó segundo en las elecciones municipales de 2013, las últimas en las que le permitieron presentarse. Navalny es un símbolo, en primer lugar un símbolo de la oposición, un símbolo de la esperanza en un futuro mejor para Rusia. Hay la sensación de que con su muerte esa esperanza muere. Si aún quedaba alguna esperanza, ahora es incluso menor que antes. Es muy duro, no sé, ahora mismo es una especie de shock. Es difícil, lo queríamos mucho. Las autoridades rusas informaron que Navalny murió este viernes en una prisión del Ártico, a donde había sido trasladado recientemente. El militante de 47 años, detenido en 2021, cumplía una pena de 19 años de prisión por extremismo. Se trata claramente de un crimen cometido por el régimen. Es un crimen del régimen, sean cuales sean las circunstancias de la muerte de Alexei. El régimen lo mató deliberadamente. Esto es un asesinato, un crimen. Por eso espero de verdad que se exijan responsabilidades penales. La comunidad internacional también expresó su consternación tras el anuncio de la muerte, de la cual se dieron pocos detalles.
Ahora sabemos exactamente qué tipo de régimen es. Cualquiera que exprese críticas, que defienda la democracia, debe temer por su seguridad y su vida. Por eso estamos todos muy consternados. Estados Unidos y la Unión Europea responsabilizaron al gobierno de Putin de la muerte del opositor. Navalny falleció después de 3 años de detención y de haber sobrevivido a un envenenamiento del que acusó al Kremlin. Con su muerte, la oposición rusa queda sin su cara más visible. Casi todos los opositores están presos o exiliados en el extranjero. Por su parte, la Cancillería rusa rechazó las acusaciones en contra del gobierno y pidió esperar los resultados oficiales de la investigación médica sobre las causas de la muerte. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional informó que el próximo 1 de marzo dictará sentencia ante la apelación interpuesta por la administración de Nicolás Maduro contra la reanudación de investigaciones sobre el caso denominado Situación Venezuela 1, que hace referencia a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el oficialismo en 2017. De acuerdo con el sitio web de la CPI, la audiencia se transmitirá en vivo en el sitio web de la Corte Penal Internacional a las 3 de la tarde, hora local de La Haya, 10 de la mañana, hora Caracas, y será pública en la sala 2 de la sede de la Corte en La Haya, en Países Bajos, con la presencia de la Fiscalía de la CPI, los representantes de la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas. El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció su decisión de abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, luego de que en 2018 Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran una remisión sobre este caso. Sin embargo, en abril de 2022, la investigación se detuvo debido a una solicitud de inhibición presentada por la administración de Maduro, que argumentaba que ya en el país estaban avanzando actuaciones nacionales para corregir situaciones que violentaran los derechos humanos. El 27 de junio de 2023, los jueces de la CPI anunciaron que la investigación de la Fiscalía sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país podía seguir adelante tras una petición del fiscal de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, en agosto de 2023, el oficialismo interpuso una apelación que retrasó la reanudación de la investigación. Conmoción en Moscú por la muerte en prisión de Alexei Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin. El carismático activista anticorrupción era muy popular entre los jóvenes de las grandes ciudades como Moscú, donde quedó segundo en las elecciones municipales de 2013, las últimas en las que le permitieron presentarse. Navalny es un símbolo, en primer lugar un símbolo de la oposición, un símbolo de la esperanza en un futuro mejor para Rusia. Hay la sensación de que con su muerte esa esperanza muere. Si aún quedaba alguna esperanza, ahora es incluso menor que antes. Es muy duro, no sé, ahora mismo es una especie de shock. Es difícil, lo queríamos mucho. Las autoridades rusas informaron que Navalny murió este viernes en una prisión del Ártico, a donde había sido trasladado recientemente. El militante de 47 años, detenido en 2021, cumplía una pena de 19 años de prisión por extremismo. Se trata claramente de un crimen cometido por el régimen. Es un crimen del régimen. Sean cual sean las circunstancias de la muerte de Alexei, el régimen lo mató deliberadamente. Esto es un asesinato, un crimen. Por eso espero de verdad que se exijan responsabilidades penales. La comunidad internacional también expresó su consternación tras el anuncio de la muerte, de la cual se dieron pocos detalles. Ahora sabemos exactamente qué tipo de régimen es. Cualquiera que exprese críticas, que defienda la democracia, debe temer por su seguridad y su vida. Por eso estamos todos muy consternados. Estados Unidos y la Unión Europea responsabilizaron al gobierno de Putin de la muerte del opositor. Navalny falleció después de 3 años de detención y de haber sobrevivido a un envenenamiento del que acusó al Kremlin. Con su muerte, la oposición rusa queda sin su cara más visible.
Casi todos los opositores están presos o exiliados en el extranjero. Por su parte, la Cancillería rusa rechazó las acusaciones en contra del gobierno y pidió esperar los resultados oficiales de la investigación médica sobre las causas de la muerte. Solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. De esta manera, la administración Maduro expulsó a los funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que estaba instalada en Caracas. Miembros de algunas ONGs elevaron su voz ante esta acción, indicaron que esta instancia era importante, sobre todo por las víctimas de violaciones a los derechos humanos que fueron escuchadas. De alguna forma, la oficina del Alto Comisionado en Venezuela se había convertido en una especie de defensoría, donde víctimas eran las primeras a quienes acudían para decir la situación por la que estaban atravesando, y sabemos que siempre hicieron muchas gestiones y estaban muy pendientes de la situación de los derechos humanos en diferentes áreas en el país. Rechazamos esta acción y queremos también pedir toda la protección para los oficiales. Sabemos que ya de algunos medios han habido algunos señalamientos con fotos de algunos oficiales en el país. Ellos tienen carácter diplomático, por lo que pedimos también la protección durante este periodo en el que tienen que salir y expresarles nuestro agradecimiento. Esta es una decisión que claramente coloca en mayor situación de vulnerabilidad, no solamente a las víctimas y a la sociedad venezolana. No obstante ello, debo insistir en que el Estado venezolano tiene compromisos internacionales en materia de protección y defensa de derechos humanos que son de ineludible cumplimiento, de tal manera que más allá de la presencia o no de esta oficina en Venezuela, pues el Estado debe garantizar y proteger los derechos humanos de toda la sociedad venezolana. Ellos eran, para las organizaciones defensoras de derechos humanos y para las víctimas, el único mecanismo de mediación que teníamos sobre el terreno para poder interceder frente a las autoridades ante cualquier denuncia, ante cualquier situación abusiva. Es decir, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela estaba realizando las labores que le corresponden a la Defensoría del Pueblo, pero que debido a las omisiones de esta institución de dar respuesta a todos los ciudadanos, bueno, mucha gente acudía a ellos para denunciar, para alertar sobre situaciones que estaban ocurriendo, y en muchos casos esas intermediaciones por parte de los oficiales pues tenían un resultado positivo para las personas que estaban siendo víctimas de abuso de poder. Entonces nos encontramos sin esa garantía, sin ese muro de contención. ¿Podría esta decisión también presentarse como un efecto dominó y negar la presencia de oficiales en el país de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan? Nosotros sabemos que la oficina, incluso que se va a instalar acá en el país, estaba dentro de lo que es el edificio, los espacios de Naciones Unidas, tanto de la coordinación residente como lo que es la oficina del Alto Comisionado, e iban a trabajar de alguna forma unidos porque trabajan casos de derechos humanos. Sin embargo, no hay que generar todavía pánico. Son dos oficinas diferentes, son dos cartas de convenios diferentes, y nosotros esperamos más bien que esto profundice la necesidad de que los países insistan en la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional acá, y también tenemos la esperanza que la oficina del Alto Comisionado regrese. Con relación a la Corte Penal Internacional, se supo que el 1 de marzo de 2024 a las 3 de la tarde, hora local de La Haya, la Sala de Apelaciones emitirá sentencia sobre el recurso que introdujo el Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares número 1, que autorizó la reanudación de la investigación a la Fiscalía de la Corte.